Hola, soy Fernando y bienvenido a un nuevo análisis del mercado. El sector de semiconductores y de inteligencia artificial está mostrando señales de agotamiento. A pesar de los reportes de ganancias positivos que han tenido, veremos si los índices resisten o comenzamos con un retroceso un poco más fuerte de lo normal. Primero daremos una mirada a algunas noticias para ver qué se habla en el mercado en estos momentos. Después un análisis técnico a los principales índices de la bolsa y algunas acciones del sector semiconductores e inteligencia artificial para ver si comienzan a retroceder o seguirán subiendo. También el oro y la plata, que si finalmente comienzan con su rebote o continúan con sus caídas, y terminaremos con un análisis a Bitcoin. Vamos con las noticias primero. Vamos con noticias mercado para ver qué nos trae el mercado en estos momentos. Y como es costumbre, vamos a revisar Yahoo Finance. ¿Qué tenemos con Yahoo Finance primero? Tenemos las corporaciones o las ganancias de las empresas corporativas rompen récord dentro de los últimos reportes de ganancia que han mostrado las empresas, incluyendo las empresas de inteligencia artificial, que están batiendo récord de ganancias en las corporaciones americanas. También tenemos por acá el Nasdaq, rompe 2 semanas de ganancia luego que hay una desconfianza en estos momentos en el sector de la inteligencia artificial y de los chips. También tenemos acá el Trump sigue con su disputa con Irán del cese al fuego por un dron. El Donald Trump piensa poner un 100% de tarifas a los países que le pongan impuestos a los servicios digitales de empresas norteamericanas. Eso podríamos tener. La empresa por acá, SpaceX, cae 17% en su primera semana de trade consecutiva. ¿Y qué más tenemos? Eso sería... acá tenemos el sector de los semiconductores. Las empresas caen luego de la preocupación por el precio de las memorias. Eso es lo que tendríamos por ahora en Yahoo Finance. Vamos a ver la CNBC. En CNBC también se está hablando de la violación al cese al fuego que hay entre Irán y Estados Unidos, producto de un dron. Eso sería el crudo. El petróleo sigue bajando y cae debajo de los $70 el barril, que eso sería, que lo vamos a revisar, revisamos nosotros en nuestro análisis. También vamos a revisar las empresas de inteligencia artificial, las más grandes del sector. También aquí el OpenAI limita su nuevo modelo de inteligencia artificial, producto de solicitudes del gobierno de Estados Unidos. Trump también aquí amenaza con poner 100% de tarifas. ¿Qué tenemos más? La 15, el 15, el, 15 sesiones consecutivas el viernes por las bajistas por las empresas de chip que tambalean y caen. Eso tendríamos por ahora el sector de inteligencia artificial, que está bastante caído. También Nvidia y Alphabet, que serían Google, no rebotan luego o no se unen al rebote, y también en realidad siguen cayendo luego de las empresas de chip que siguen cayendo. Eso tendríamos por ahora. Vamos a revisar los índices. Y vamos con el análisis de los índices para saber qué los tienen los índices en estos momentos. Y vamos a pasar aquí a mirar qué nos tiene el índice del miedo a la codicia de la CNN. Estamos en estos momentos en extremo miedo. No es tan justificable el extremo miedo. En realidad, la posibilidad de salir de aquí o que vayamos a caer a extremo miedo, no lo veo tan... luego de una super mega subida que hemos tenido, la posibilidad de que pasemos a miedo más rápido y a neutral se puede dar mucho más rápido de lo que el indicador de miedo extremo está mostrando en estos momentos. También vamos a mirar el Finviz. Vamos a mirar el calendario o el mapa de desempeño de Finviz, donde vemos que el sector de semiconductores o de chips es el que está liderando las caídas. También tenemos a Apple rebotando luego de una caída bastante grande. Vamos a mirar la acción de Apple en un rato más, en conjunto con las empresas de semiconductores. También tenemos Internet cíclico como Amazon y Tesla, y el sector de salud que habíamos nombrado, que había dicho en los análisis anteriores que había que tener a estas empresas del sector de salud como Lilly, Johnson Johnson y Advimark, que podrían rebotar. También hemos tenido los sectores también de especiales industriales que han caído también, y algunos sectores financieros que se han mantenido.
pero estos rebotes, a ver si lo miramos en temporalidad de una semana, vamos a ver realmente que el sector salud es el que se ha mantenido más fuerte, con algunas empresas del sector financiero y el sector de la tecnología, liderados por los semiconductores y algunas empresas como Apple y Oracle y Palantir son las que han liderado las bajistas junto con Amazon y Tesla y Google. Vamos a mirar ahora partiendo por el DXY, que sería el índice del dólar. El dólar por ahora está claramente en una tendencia de rebote alcista. Veremos si puede soportar o pasar más allá de los 100, que ahora está, yo tenía una línea aquí que se está resistiendo a pasar en los... Vamos a reducir un poquito para que veamos un poco el contexto general, que vemos que justo estaba llegando acá un soporte a los 100, 101, una resistencia que antes también la tuvo como una subida en este sector por acá. Entonces vemos que puede tocar y volver a retroceder. Acá se podría dar algo similar, que podría pasar un poquito más, por ejemplo 101, 102 y después volver a retroceder nuevamente. Se podría dar con el dólar. El petróleo, el US Oil, le falta por aquí en estos momentos, donde tengo en este lugar, tengo un gap que todavía le falta un poco por llenar. Entonces significaría que el petróleo todavía puede tener una tendencia bajista hasta llegar hasta los 65, incluso no es de extrañar que pueda tocar los 60 dólares. El WTI o el CFD del WTI. También vamos a ver el VIX, el índice de la volatilidad. Se ha mantenido un poquito entre alcista, está aquí en una situación de entre los 15 y los 22, que estamos en la mitad. Podríamos tener una explosión de volatilidad y tener unas bajas en la bolsa, como al mismo tiempo podríamos tener aquí en la mitad, podríamos tener una caída o corrección que podría significar una subida más para la bolsa. Vamos a mirar el SPY, cómo se ha movido en estos últimos días. Si lo miramos en temporalidad diaria, tuvo una caída bastante grande, tenía un gap aquí que lo habíamos dejado marcado en los días anteriores, lo cerró, ahora estaba retrocediendo, tuvo un retroceso bastante fuerte. Vamos a poner esta línea porque acá que tenemos la vamos a poner como resistencia aquí en los 741, 742, tiene un gap que no ha podido llenar, entonces podríamos tener una subida en estos días, un retroceso más alto o venir a llenar el gap o si no venir a rebotar a los 710. Eso es lo que se podría dar por ahora. Si miramos en contexto general, sigue alcista la bolsa, aunque podríamos tener unos retrocesos un poquito más grandes hasta venir a buscar los 709 o los 700. No es de extrañar que pueda venir a buscar los 700 en velas semanales, pero en velas diarias todavía se resiste. Acá este es el sector de los 700, que no le veo nada descabellado, algo fuera de lo común, que pudiera venir a los 708 y 700 en alguna caída, producto de algún reporte de ganancia o de empresas que tengan que ver con inteligencia artificial, porque todo este mega super rally en realidad lo mantuvo o lo creó más bien el sector semiconductor, que es el cual en estos momentos podría provocar una caída o un retroceso, no tan grande, más allá de los, por ejemplo, yo no lo veo más allá bajando de los 700 o incluso 690. Eso es lo que podríamos ver por ahora, pero en estos momentos, ¿qué se podría dar? Estamos aquí, gap arriba, y tenemos retroceso hasta este sector, lo cual tendríamos que estar pendientes que la tendencia sigue siendo en estos momentos de retroceso. Se podría venir a buscar los 708 sin ningún problema. Eso es lo que podría hacer con el QQQ, con el SPY. El QQQ acá tenemos dos cosas en el QQQ. Tenemos un gap arriba sin llenar y tenemos un gap abajo sin llenar. Estamos en la mitad de esto. ¿Qué podríamos ver? Estar pendiente que si rompe desde los 705 podríamos venir a llenar el gap de los 680 e incluso venir a buscar 669, que sería esta línea que yo tengo aquí. De lo contrario, ¿qué podríamos hacer? Si empieza a subir sobre los 705, 6, la posibilidad de venir a llenar este gap y después nuevamente retroceso a venir a llenar este otro gap acá. Eso es lo que podríamos tener por ahora en el QQQ. El Dow Jones se ha mantenido un poquito más estable, alcista dentro de su subida, producto que tiene otras empresas que lo componen, de preferencia al sector financiero. Entonces, vemos que todavía podríamos venir a atacar, como habíamos dicho en los últimos análisis anteriores, podríamos venir a atacar altos históricos y después nuevamente retroceder. Por ahora nos podríamos mantener una lateralidad con
posibilidad de retroceso bajista. No más allá, yo no lo veo en estos momentos retrocediendo más allá en 510, que sí lo podría hacer, pero la tendencia sigue siendo un poquito más alcista en el Dow Jones. El IWM también tiene movimientos bastante más alcistas, que podría venir a buscar en algún momento una subida nuevamente a testear los altos históricos. No es nada de una situación fuera de lo común en el momento que está viviendo el IWM. Posibilidad de retroceso, por ahora lo más cercano sería, vamos a mover esta línea, un retroceso por ahora en el IWM podría ser a 290, 291. Vamos a dejar la línea en 291, que podríamos tener un retroceso por aquí y algunos despegues de subida. Vamos a mirar ahora acciones. Si te está gustando la información y quieres estar al día con el mercado, análisis de la bolsa, índices, noticias y criptomonedas como Bitcoin e Ethereum, suscríbete y activa la campanita para más análisis de la bolsa. Y vamos a mirar ahora algunas acciones del sector de semiconductores. Vamos con el análisis en estos momentos. ¿Qué sería? Vamos a mirar primero el SMH, el Vanex Semiconductor ETF o el ETF de los semiconductores, que en estos momentos vamos a partir mirando de temporalidad semanal. La subida ha sido bastante fuerte de lo que hemos tenido desde el 17 o casi el 30 de marzo, que hemos comenzado con la subida de los semiconductores. Entonces estamos extendidos o sobreextendidos más de lo normal. No hay ninguna que nos diga lo contrario. ¿Qué podríamos ver en estos momentos? Podríamos, luego de esta super subida, poder tener un retroceso hasta dónde. Podríamos venir fácilmente 600, a venir a buscar los 500. Vamos a poner una línea horizontal. Para mí, el retroceso saludable en estos índices sería venir a buscar 528 y los 500 podría ser como número cerrado en estos momentos. Eso es lo que yo veo como un retroceso normal y saludable, que se podría coincidir con esto aquí en los 526, que podríamos tener algún retroceso producto de los reportes de ganancia. Por ahora, todavía este índice tiene un gap aquí que no ha llenado, pero tiene innumerables, no tiene muchos gaps abajo, simplemente aquí en los 526 tiene un gap pequeño que todavía no ha llenado, y venir a buscar números cerrados como 500. Todo eso depende de los reportes o de los próximos reportes de ganancia, que en realidad están saliendo positivos, pero el retroceso podría ser producto de la exagerada subida que tenemos, extensión que tenemos en el SMH. Si miramos Apple vemos que el producto de lo mismo, del valor de las empresas, por ejemplo, el valor de las memorias, ha hecho que Apple iba a subir el precio de sus MacBook y algunos productos como en las tabletas, parece que eran los que tenía pensado subir, y esto provocó una caída bastante grande y después provocó un rebote. El rebote siempre lo hizo pensando en este sector, donde tuvo aquí altos y retrocesos, y aquí esto lo tomó como un soporte y como una subida. Ahora está manteniéndose sobre los 274 con un rebote. Posibilidad de venir a cerrar este gap que tiene Apple en estos momentos. Podría ser el próximo o la continuación alcista de este rebote que hemos tenido, con posibilidad de volver a seguir bajando. Eso es lo que veo por ahora. Que vaya a cambiar la tendencia y que vaya a subir mucho más alto de esto, sí, pero no lo veo pasando de esta resistencia en los 300, que se resistió varias veces y después tocó y cayó. Por ahora lo veo llenando el gap y después continuación bajista nuevamente. Eso es lo que veo en Apple. Nvidia por ahora, para mí, la tendencia bajista, aquí tenemos un gap en los 181, 177, que podríamos venir, pero también tenemos este gap de los últimos días que tuvo aquí, que lo podría utilizar. Por ahora, para mí, la posibilidad de Nvidia de volver o seguir retrocediendo para venir a llenar este gap está mucho más favorable, aunque no lo sabemos, dependiendo de algún reporte de ganancia de alguna empresa, que Nvidia tiende a colgarse a eso. Podríamos tener una subida y venir a llenar el gap y después nuevamente bajar hasta esto. Eso es lo que podríamos ver por ahora en Nvidia. AMD mucho más, la tendencia alcista mucho más fuerte. Por ahora podríamos tener un nuevo ataque alcista nuevamente a altos históricos, que no es nada de extrañar en la tendencia alcista de AMD, pero después de eso, para mí, podríamos tener una tendencia para después nuevamente retroceder. ¿Hasta dónde? Para mí, un retroceso saludable sería en los 400 de AMD. Por ahora, la tendencia nos dice seguir subiendo, teniendo ataques hasta los 550, con probabilidad de retroceso. Eso se podría dar por ahora en AMD. Intel
Intel ahora lo está trayendo una configuración en la cual para mí es una configuración más bajista porque se está resistiendo a pasar los 140. Entonces, como resistencia. Entonces, podríamos tener un retroceso más con posibilidad de venir a buscar los 100. Para mí sería lo más probable en Intel. Microtechnology tuvo su reporte de ganancia que estuvo bastante bueno, salieron todos positivos, pero la extensión estaba demasiado alta, también está saliendo a relucir que el precio de la memoria está demasiado fuerte. Estamos teniendo una divergencia en RSI bajista, lo cual nos podría hacer que vengamos a buscar los 800 como primer retroceso bastante fuerte que podríamos tener. Podríamos venir a buscar los 800 fácilmente en Microtechnology. SanDisk. Tenemos SanDisk por ahora, que también el reporte de ganancia está lejos. Podríamos tener el reporte de ganancia para octubre, 13 de agosto. Tenemos el reporte de ganancia, lo cual todavía estamos lejos de eso. Podríamos venir ahora a llenar por ahora un pequeño gap que tenemos aquí. Y lo otro podría ser un movimiento correctivo más fuerte que se podría dar. Por ahora podríamos venir a llenar este gap, después nuevamente rebotar. Y para mí sería venir a buscar los señal de retroceso. ¿Hasta dónde? Para mí podría ser hasta aquí. Venir a buscar los 1500, 1600 de retroceso que se podría dar si el mercado del semiconductor comienza un retroceso. Esto sería Texas Instruments. Texas Instruments, también del sector semiconductores. Podemos ver que en estos momentos tenemos un gap bastante grande que quedó aquí de su reporte de ganancia. Posibilidad de venir a buscar el retroceso hasta este sector. Sí, se podría dar, que sería los 260. Aquí quiso retroceder, pero nuevamente rebotó. Ahora está en tendencia de retroceso. Para mí podría llegar a los 260. Si se mantiene sobre los 260, podríamos tener una nueva subida. De lo contrario, podríamos venir a llenar el gap. Eso es lo que se podría dar con Texas Instruments. También tenemos Broadcom que está mucho más golpeada. Su reporte de ganancias salió positivo, pero las expectativas no son favorables. Entonces tuvo este gap bastante grande que tiene. Por ahora veo que la tendencia de retroceso es bastante fuerte. Podríamos venir a llenar primero gap de aquí y segundo gap de acá. Eso se podría dar por ahora. Por ejemplo, por mí podríamos venir a buscar primero la posibilidad de los 341. Es mucho más factible que venir a llenar el gap acá arriba. Este gap lo veo poco probable en estos momentos. Veo más posibilidad bajista hasta 340. Eso es lo que vemos en Broadcom. También tenemos Seagate Technology, de las empresas de discos duros y de memoria. También está haciendo un retroceso bastante fuerte. Tiene un reporte de ganancia proyectado para el 16 de julio. Entonces, está retrocediendo bastante fuerte. Primer nivel de retroceso o donde se podría estabilizar serían los $800. De lo contrario, romperlo, podríamos venir a buscar los 715. Eso es lo que podríamos ver por ahora. Para mí, venir a buscar los 800, rebote y posibilidad de venir a buscar 715. De lo contrario, podríamos venir a tener pero la tendencia sigue siendo retroceso más fuerte en Seagate. Si vemos Western Digital muy similar a Seagate, posibilidad de venir a retroceder todavía. Entonces, si tenemos una línea aquí, por mí el primer nivel donde se podría estabilizar sería aquí, los 489. El retroceso por mí todavía le falta la fuerza fuerte, entonces podríamos venir 490. Eso es lo que podríamos tener en las acciones en el sector de semiconductores. Vamos a ver el oro y la plata. Y vamos a darle una mirada al oro y la plata. Comenzando por el oro está tomando la posibilidad de los 4.000 puntos como soporte, entonces podríamos tener una posibilidad de que se mantenga sobre este sector, que podríamos comenzar con un rebote. ¿Hasta dónde? Hasta este nuevo sector que tendríamos acá, 4.390, para mí, con posibilidad de seguir nuevamente retrocediendo. Si lo miramos en temporalidad semanal, la tendencia sigue siendo de retroceso. ¿Hasta dónde podríamos venir a buscar por ahora? A mí, el oro me dice que la posibilidad de venir a buscar los 3.600 y los 3.400 está mucho más factible aquí que de romper este sector en temporalidad semanal. La posibilidad de venir a buscar este sector está mucho más claro. ¿Qué lo va a hacer de golpe? Probablemente no. Pues probablemente lo tengamos que se mantenga aquí, haga un rebote para mí en este sector, venir a buscar los 4.400 y después nuevamente retroceder hasta venir a buscar los 3.460. Ese para mí sería la tendencia en el oro. Si miramos en la plata, muy similar, un poco más bajista. Si miramos, para mí, voy a mover estas líneas. Se está manteniendo sobre este sector el oro en la plata.
Para mí, si rompe sobre los 57 que tiene la plata, probabilidad de venir a buscar los 49, este sector de acá abajo. Eso es lo que veo por ahora. En semanal también. Semanal para mí los 49 sería el sector donde se podría comenzar a rebotar de manera más fuerte. Por ahora la tendencia sigue siendo retroceso alcista. ¿Que podríamos tener un rebote en estos momentos por aquí en semanal? Sí, pero para mí la posibilidad sigue siendo bajista o incluso un poquito más bajista si es que lo vemos en algún momento. Eso es lo que veo yo en el oro y en la plata. Vamos con Bitcoin y finalizamos con ello. Y vamos a revisar Bitcoin para finalizar nuestro video y sería Bitcoin en estos momentos estamos en temporalidad diaria. La tendencia sigue siendo de retroceso. Para mí podríamos venir a buscar los 53, los 54, 52, 53, donde yo tengo esta línea que he marcado como soporte. Aquí podríamos tener ya un rebote bastante claro. Por ahora podríamos tener en temporalidad diaria algunos rebotes alcistas con posibilidad de rebotes, por ejemplo 63.000, 64, pero la tendencia para mí sigue siendo bajista en Bitcoin. Para mí el sector de entrada fuerte sería los 52, 50.000, que se podría dar prontamente porque ya la tendencia sigue siendo de retroceso. Si lo miramos en temporalidad semanal, para mí en semanal diría que los 52, 54, nuevamente como casi se cumple como en diario, podríamos bajar esto un poquito más acá, que serían los 50.000 cerrados. Todo este sector para mí sería el sector donde se podrían producir rebotes más fuertes, de 50.000 a venir a buscar los 60 y algo. Se podrían dar en algún momento. Pero por ahora la tendencia sigue siendo bajista en Bitcoin. Y con eso terminamos. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en el siguiente análisis. Saludos.